Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya me encuentro un poco mejor, ya salí del estado del estado de fiebre, un poco rara, así que estoy mucho mejor. Lo que sí hoy estuve hablando y me parece también que es algo que puede ser, y es que dentro de las pirámides, en los lugares cerrados, hay algunas como esporas, ¿sí? De hongos y cosas así, que están todo el tiempo ahí adentro. Y que claro, normalmente uno cuando va, puede sentirse así de esta manera cuando vuelve a su casa. Y yo voy todos los días. Entonces también puede ser que esté teniendo, que esté tragándome todas las esporas de los últimos 5.000 años. Em, Así que, eh, bueno, ya veré qué es lo que tengo que tomar para lo de las esporas. Seguramente puede ser eso. Así que, bueno, después ya les informaré mi estado de salud. El tema de hoy, el tema es muy amplio y la verdad que, como siempre, trato de no ni siquiera pensar en qué es lo que vamos a hablar. Em, pero es un tema bastante amplio, me parece, hoy, relacionado a la magia. ¿Mm? Así que voy a tratar de ser lo más concreto posible en relación a lo que escribí hoy. Bien, magia. Recordemos de dónde viene la palabra magia. Bueno, antes de ir a lo que significa la palabra magia, vamos a recordar qué es lo que para nosotros es la magia. ¿Mm? Para las personas ateas, las personas que no creen en absolutamente nada, la magia básicamente es eh, un conjunto de trucos que engañan a la mente, ¿m? Eh, que engañan a la mente para hacerle creer una ilusión, ¿no? Es decir, la mente es muy fácil de engañar la mente. La mente está estructurada en bloques de información y cuando viene alguien que cruza esos bloques de información y nos muestra algo que nuestra mente no tiene previo conocimiento, nosotros lo vemos como una ilusión. Y es magia para mucha gente. Serían los trucos de magia, ¿no? La siguiente, la siguiente parte de la magia es aquellos que obviamente consideran que existe en la realidad los magos que tienen esa capacidad de hacer cosas mágicas, ¿m? Que tienen, bueno, lo que vemos en las películas, en Harry Potter, en El Señor de los Anillos, en todas las películas que podemos ver eh, la magia del mago, bruja, del estudiante de mago. Y que tiene que ver con hacer aparecer cosas y, bueno, ya todos más o menos a lo que consideramos magia, ¿no? Por otro lado, más allá de este tipo de magia, está la magia ancestral. La magia ancestral no tenía que ver con hacer aparecer cosas, sino que tenía que ver con saber usar las cosas del mundo. ¿Sí? Básicamente, la magia estaba relacionada a la alquimia, ¿sí? Y la alquimia estaba relacionada a la química y la física, ¿sí? De hecho, alquimia es la química, significa en árabe. Entonces, estaba relacionado con aquellos que sabían utilizar los elementos de tal forma que los otros no lo entendían. Por lo tanto, la magia, desde el mundo antiguo, era la ciencia desconocida. Eran la ciencia que no podíamos entender todavía y se le llamaba magia. Pero en realidad, el concepto de magia
es mucho más antiguo y viene de la palabra magush en europeo, que significa aquel que es capaz de hacer algo. ¿Mm? Por lo tanto, básicamente, ser un mago era ser alguien con habilidades, con unas habilidades que los otros no podían entender, con la habilidad para la ciencia, con la habilidad para la filosofía, con la habilidad para la química, para la música, ¿sí? El mago era el que tenía la habilidad para hacer cosas que los otros no entendían. Entonces se les llamaban los que eran capaces, ¿sí? Que en indoeuropeo se le dice magush. Por lo tanto, todo, todo lo que, todo lo que se relaciona realmente con la magia no tiene que ver con cosas raras que no puedo explicar. Tiene que ver con tener la capacidad de hacer algo. ¿Mm? Simplemente eso. Ser capaz de hacer algo concreto que los otros no saben hacer. Eso es ser un mago. Y en cierta forma, todos somos magos, porque todos sabemos hacer algo que otro no sabe hacer. Pero, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo despertar mi magia interior? Para despertar mi interior, tengo que ir al interior a buscar las herramientas de la magia. Entonces, fíjense la relación que había con la magia. La magia tiene que ver con lo que los ojos no ven. Tiene que ver con, si yo estoy mirando esto, ¿sí? Si yo estoy mirando esto que está acá, entonces solo me voy a quedar con lo que veo, solo me voy a quedar con esa realidad. El mago es alguien que puede ver más allá, ¿sí? El mago es quien puede ver más allá de las cosas. Por lo tanto, no sé, si yo les muestro esto, con nuestra mente simplista podemos decir, ¿qué es? Si yo les digo, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, la mente simplista diría un lápiz, ¿no? Pues solamente mis ojos viendo un lápiz. Pero alguien que ve más allá estaría diciendo que es un árbol, ¿sí? Un árbol que dio su vida, ¿m? Un árbol que dio su vida y una roca que se transformó. ¿Ah? Entonces acá adentro hay la información de una montaña y la información de un bosque. ¿Ah? Hay mucho más acá adentro que solamente un lápiz. Entonces, ver más allá de lo que se ve, de lo ilusorio, de lo que está oculto, ¿sí? Dentro de las cosas que vemos simples. ¿Mm? Entonces, para poder ver lo que está más allá, ¿qué tengo que usar? La imaginación. Tengo que tener la capacidad de cerrar los ojos, de ir más allá de lo que ven mis ojos. Y que tengo que ir a las sombras de mi mundo interior para imaginar. Y esto nos lleva a entender una percepción muy antigua. La percepción muy antigua decía que todo lo que yo veo es lo que ya existe, es lo que está creado. Entonces, ¿dónde encuentro al creador? Si lo que veo es lo creado, el creador, por lo tanto, debe estar cuando cierro los ojos, en lo que no puedo ver. ¿Mm? Si cierro los ojos, entonces encuentro al creador. Y por lo tanto, es cuando los antiguos se dan cuenta de que la acción, la mente, el pensamiento, es lo único que puede crear, es lo único que existe ahí. ¿Mm? Es lo único que nos relaciona con el creador es la capacidad de imaginar. ¿Mm? Entonces cierro los ojos y puedo contemplar los planes de la creación. Y cuando los abro, veo lo creado.
Entonces lo visible es lo creado, lo invisible es el creador. Es una visión muy simple, ¿no? Sobre la cual se construyeron básicamente todas las religiones. Es un pensamiento ancestral de estar sentados enfrente de un fuego, de una hoguera y filosofar. Pero también hay otra acá. Si al creador lo veo cuando cierro los ojos, cuando voy hacia el interior, esto entonces significa que al creador solo lo encuentro a través de las sombras, a través de la oscuridad. Porque lo creado lo puedo ver en la luz. Todo lo que existe lo puedo ver gracias a la luz del sol. Entonces significa que el creador está en la sombra. ¿Mm? Está en la noche, en las cosas que no puedo ver, en lo invisible. Entonces, desde ese momento se empieza a relacionar al creador con la luna. Se empieza a relacionar al creador con la luna. Se empieza a relacionar al creador con las estrellas, con la Vía Láctea. Se empieza a relacionar al creador con los sonidos, en la noche, con el fuego en la hoguera. Se empieza a relacionar con las danzas en el fuego bajo la luz de la luna. Ahí está el creador, decían. Y una de las cosas que se empiezan a entender eh, eh, del mundo de la imaginación es que en el mundo real, en el mundo del día iluminado por la luz, tenemos al fuego para trabajar y hacer herramientas, tenemos, tenemos el agua para regar las plantas, el río, tenemos la tierra para plantar, tenemos el aire para respirar. Pero durante la noche, esos cuatro elementos se vuelven espirituales, despiertan su esencia. El agua pasa a ser parte del brebaje, de la ceremonia. El fuego pasa a ser el espíritu. El aire, el viento, es la voz de los árboles. La tierra es parte de la contención, la madre que nos sostiene. Es decir, que durante la noche, los cuatro elementos dejan de ser útiles a la vida y pasan a convertirse en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de la divinidad. Porque no puedo verlos, solo puedo sentirlos. Esto hizo que se entendiera, se entendiera que Dios, la divinidad, la diosa, lo que sea, se expresa a través del espíritu de los cuatro elementos para crear todas las cosas. Es así como empiezan a surgir magos. Los magos como concepto neutro. Había hombres y mujeres por igual. ¿Qué hacían estos hombres y mujeres? Aprendían a hablar con los cuatro elementos para manifestar y crear realidades. ¿Sí? Utilizaban los cuatro elementos en ceremonias para sentir la información que tenían dentro y plasmarla en materia. Entonces, ¿qué hacían los magos? Lo que hacían con los aprendices era enseñarles a escuchar a los elementos, era enseñarles a sentir los cuatro elementos como parte de su propio ser. Era aprender a utilizar los cuatro elementos de la naturaleza desde su aspecto divino a través de la imaginación. Y esto nos lleva a entender otra cosa fundamental. Y es que en la noche, en la oscuridad, también estaban los oscuros.
lo que nos daba miedo, lo que nos hacía daño. ¿Quiénes eran los oscuros? Los oscuros básicamente eran los animales que nos cazaban. El oso, el lobo, ¿sí? Que durante la noche no podíamos verlos con la luz del sol, entonces tenían formas extrañas. Eran las bestias que durante la noche nos podían atacar. Y entonces, en las culturas populares, en las historias y leyendas populares, se empezó a moldear los elementos de la naturaleza con la imaginación, diciendo que esas criaturas que nos atacaban eran espíritus. ¿Por qué? Porque acuérdense, el fuego que durante el día crea herramientas, durante la noche es un espíritu vivo. Es decir, que durante el día es un oso, durante la noche es un demonio. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Durante el día, por lo tanto, el humano era un campesino normal, durante la noche era un mago. ¿Mm? Durante miles y miles y miles de años, los humanos le han dado a todos los elementos de la naturaleza un aspecto divino durante la noche. ¿Sí? Seres divinos que se expresan durante la noche. Algunos son benévolos, otros son maléficos, pero son todos aspectos de la divinidad. So, during thousands and thousands of years, humans have been given to the nature the power of divine during the night. So some of them are benevolent and other ones are maleficent. Esto durante la construcción de la historia de la Tierra humana, de nuestro periodo humano, en lo que llamamos el Holoceno, durante el periodo del Holoceno en el desarrollo humano, aparecen por primera vez en el plano de la cuarta dimensión lo que llamamos demonios. En el Holoceno, antes no existían. Lo tengamos en cuenta. Aparecen los demonios, que son los malos. ¿Por qué no existen los demonios, los demonios que nosotros creamos? ¿Por qué existen los demonios que nosotros creamos en la cuarta edición y ahora son un mal para nosotros? ¿Sí? Los demonios. Porque con nuestra imaginación, nuestra mente, creamos a los demonios en la cuarta dimensión. Lo creamos nosotros, los hemos manifestado, nosotros les hemos dado vida a esos seres. ¿Qué es lo que existía antes de los demonios? Existían los seres de la naturaleza, los seres creadores, los espíritus creadores de la noche. Eso es lo que existe en la naturaleza. Básicamente. Y no hay malos o buenos, son espíritus de la naturaleza. El espíritu de una rosa, el espíritu de un árbol, que se expresan durante la noche porque se pueden sentir durante la noche, porque no los veo, los siento. ¿Sí? Están ahí. Pero no había ni malos ni buenos. Nosotros le dimos un lugar de malos o buenos en función de si nos hacían mal o bien. Bien, entonces todas las criaturas mágicas de las que hablamos normalmente no es que existan en la materia. Todas las criaturas mágicas son todas las capacidades energéticas que tienen las cosas. ¿Sí? Un árbol durante la noche tiene una criatura mágica, el espíritu del árbol. ¿Sí?
el mago, que tiene la capacidad de sentir más que de ver, puede hablar con el espíritu del árbol. Y ahí surgen las historias de la magia. ¿Se entiende? Recordemos entonces que esto sucede generalmente durante la noche porque está relacionado con el cerrar los ojos y no ver las formas, sino sentir las formas. Bien, entonces, una vez que tenemos esta idea, vamos a tratar de entender entonces cómo un mago se volvía mago. Si los espíritus creadores hablan durante la noche, esto significa que los seres que modifican y crean la realidad están en la oscuridad, que los creadores, para hablar con los creadores y no con lo creado, tengo que ir a la noche, al oscuro, tengo que ir hacia adentro. ¿Mm? Entonces, de esta manera, ¿qué hago? Los magos, primero que todo, tienen que trascender sus miedos a la noche, sus miedos a la oscuridad, sus miedos a lo que podía estar ahí atacándoles. Tenían que superar el miedo para poder escuchar a los espíritus de las cosas. Y para lograr hablar con los espíritus de la noche, primero, ¿con qué espíritu tenía que hablar? ¿Con qué espíritu fundamental tengo que hablar para poder comunicarme con los otros espíritus? El primer espíritu es uno mismo. Uno mismo. El espíritu que está dentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para encontrar el espíritu que está dentro? Tengo que ir adentro. Tengo que ir hacia el interior. ¿Y qué tengo que hacer? Atravesar mis propios miedos, mis propios demonios, todo aquello que me ataca de mi propio ser. Tengo que ir hacia adentro de mi propio ser. Y a partir de ahí, cuando logro atravesarlo todo, es cuando logro encontrar mi propio espíritu. Y cuando hablo con mi propio espíritu en mi interior, habiendo trascendido todos mis miedos, prejuicios, todo lo que estaba a su alrededor, todo lo que estaba en las sombras de mi propio ser, recién ahí puedo empezar a escuchar y sentir y hablar con los espíritus que me rodean. Bien, entonces, para yo volverme un mago, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir hacia mi propia sombra, mi propia oscuridad, reconocerla y usarla como una herramienta para hablar, una herramienta más. Porque en la sombra están los creadores, están los espíritus que diseñan la materia. Allí están los creadores mismos de la realidad. La oscuridad, básicamente, es el espíritu de la naturaleza. La oscuridad es el espíritu creador de la naturaleza. Para yo transformar la naturaleza, ¿con quién me tengo que llevar bien? Con la oscuridad que crea la naturaleza. Por esto, los magos lo que hacían era utilizar la naturaleza, los elementos, para crear cosas que estuvieran relacionadas con la oscuridad para poder transformar en la luz. Vamos a volver entonces al concepto que hablamos mucho antes para tratar de entender entonces por qué los demonios son malos y por qué me tengo que proteger de los demonios. Recordemos, en la naturaleza no hay nadie que sea maligno. En la naturaleza todos los seres básicamente están cumpliendo un rol. Pero en el mundo de las ideas, todo lo que pasa acá adentro se proyecta hacia afuera. Y en los planos superiores, y en los planos más sutiles, como la cuarta dimensión, se manifiestan como una realidad. Recordemos entonces que durante el periodo del Holoceno,
los últimos, no me acuerdo cuántos años ocupa el Holoceno, pero mm, voy a buscar exactamente cuánto ocupa. Ah, vale, sí, no estaba tan equivocado. El periodo del Holoceno abarca aproximadamente los últimos 2000 años, ¿sí? Los últimos 12.000 años de historia, que fue cuando se empezó a manifestar más el humano. Am, bien, tengamos en cuenta que durante el periodo del Holoceno, los últimos 12.000 años, hemos ido construyendo una idea del mundo y de la realidad un poco, un poco diferente a lo que realmente existía. Hemos ido moldeando todo en cuestión de malo y bueno. ¿Mm? Y esto ha hecho que las criaturas espirituales que manifiestan la realidad hayan comenzado a moldearse en función de lo que nosotros proyectamos. Entonces, como todas las criaturas mentales son duales, son polarizadas, si yo me considero el bueno y que tengo que luchar contra el malo, entonces esas criaturas van a empezar a actuar en sintonía con eso. Por lo tanto, aparecen un montón de demonios y entidades que lo único que hacen es tratar de vivir de nosotros, de hacernos daño, pero porque en un momento nosotros le dimos ese lugar. No porque por naturaleza hayan sido así, sino porque nosotros le dimos ese lugar. Antes de todo esto, los seres demoníacos eran considerados creadores de realidades, no eran considerados malos, no estaban en contra de nosotros. Antes de todo esto, todos los de oscuridad eran tomados como parte de los creadores. No había una división entre malos y buenos. Otra cosa fundamental, Lucifer. Lucifer no era el malo de la película. Lucifer significa la luz más bella, ¿sí? Eso significa lucus fermosus, la luz más bella, o sea que era la luz más radiante que le permitió al universo crear, manifestar. O sea que desde el principio de las cosas, nosotros tenemos un caos en la cabeza en relación a la historia que no tiene nada que ver con lo que pasó. ¿Por qué surge el mundo demoníaco en nuestra cultura? ¿Por qué surge esta lucha contra el mal en nuestra cultura? Por algo muy básico. Cuando un ser sabe cómo controlar su propio ser interior, es un ser libre, es un ser creador. Y esto a las religiones no les conviene, porque cuando una religión surge, lo que intenta justamente es controlar. Pero no está mal que lo haga. ¿Por qué? Porque en la historia fue un sistema útil la religión. Fue un sistema útil para un montón de población irresponsable, ¿sí? Que no quería hacerse cargo de su propio poder interior. Entonces lo que hizo fue proyectarlo en un dios externo. Y toda la cultura lo que hizo fue generar básicamente una cultura en ese dios externo. Simple. No es porque alguien quiso controlarnos, no, fue natural, fue pasando. Fue pasando. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta, ¿sí? De que todo lo que fue surgiendo como malévolo, maléfico, diabólico y todas las cosas que nos hacen querer creer que tiene que ver con los seres de la oscuridad, no tiene nada que ver con los seres de la oscuridad. Nada que ver. Por lo tanto, cuando empecemos a hablar de de la oscuridad y de la religión, no vayamos a enseguida echar la culpa a nadie. No es culpa de la religión, ni es culpa de la oscuridad. La oscuridad simplemente son herramientas de creación de la naturaleza. Eso es la oscuridad. La oscuridad crea, manifiesta. ¿Sí? Por eso los magos, al saber utilizar la oscuridad, podían manifestar y crear, tenían la capacidad
de crear, de ser libres en la creación. Cuando aparece la religión, lo que hace es quitar ese poder, decir que eso es del diablo, sacarle el poder a, a los magos, ¿sí? A las brujas, a los magos, y lo que hacen es decir que Dios tiene el poder y que si ustedes van a sus sombras, van a la oscuridad, ¿sí? Se van a perder en el infierno. Entonces tienen que negar sus sombras, negarlas. Ahí está lo malo. Entonces así es como yo, por ley de polaridad, empiezo a crear el enemigo en la oscuridad. ¿Entienden cómo funciona? Que es un sistema que incluso las personas que están en el camino espiritual lo siguen alimentando, creyendo que está el diablo y que somos guerreros de la luz, luchando contra el mal para liberar al planeta en la quinta dimensión. Y todo tiene que ver con unos pobres humanos hace 10 años que tenían miedo a la noche. Nada más. Pues, perdón. Pero es que es una historia muy loca. Am, Esto es un tema muy delicado y muy importante de entender, ¿sí? Porque durante todo este mes nos vamos a enfrentar a nuestra sombra y nuestra oscuridad. Y lo último que quiero es que se confundan creyendo que lo que estamos haciendo es contactar con los enemigos. Porque todos los espíritus que viven en la oscuridad y en la sombra no son nuestros enemigos, son nuestros creadores, junto con la luz. ¿Sí? La luz y la oscuridad fueron siempre lo mismo. Siempre están trabajando en diferentes dimensiones, en conjunto. Todos somos creadores. La luz y la oscuridad, cada uno a su manera. Por lo tanto, cuando viene un oscuro, si nosotros lo sabemos utilizar y no lo tomamos como contra, ¿sí? Como algo opuesto, ellos tampoco van a hacer algo opuesto, sino que van a colaborar. Los oscuros, la maldad, todos esos seres contra que hemos luchado en nuestra existencia, solo han luchado contra nosotros porque nosotros queríamos que luchen. Pero para convertirse en un mago, hay que recordar que no existe esa lucha. Hay que recordar que ellos son los creadores y que para yo crear mi propia realidad, tengo que usar su propia energía. Recordemos entonces que todas las imágenes que nosotros tenemos de los demonios y del mal, son todas imágenes creadas en la Edad Media, hace 1000 a 1500 años. Durante ese periodo, después de la caída del Imperio Romano, es cuando, alrededor del siglo del año 400, 470, a partir de ese momento, pongamos del año 500 después de Cristo, es cuando se empieza a crear la imagen del diablo. ¿Sí? Es recién ahí cuando se empieza a crear esa imagen de la oscuridad que nosotros hoy tenemos. Por esto, si nosotros realmente estamos acá para trabajar para, para una civilización consciente, lo último que hay que hacer es alimentar un cuento de hace 1000 años, en una época en la que la gente no sabía ni leer ni escribir. ¿Se entiende por dónde vamos, no? O sea, trascendamos un poquito los conceptos de un cuento que se inventó para que los niños se acerquen a los bosques y no los violaran. Es simple, ¿sí? Y nosotros lo hemos tomado como si fuera una lucha de la conciencia, de luchar contra la oscuridad, y es simplemente una construcción cultural para unir a los pueblos de Europa durante la Edad Media, nada más. Y recordemos, estas historias las manifestamos en la cuarta dimensión.
Por eso esas entidades existen. Porque en la cuarta dimensión existen los espíritus de la naturaleza. ¿Mm? Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Am, un- una rata, ¿sí? Una rata en la tercera dimensión. ¿Mm? Una rata en la tercera dimensión roba comida de la casa. El espíritu de una rata en la cuarta dimensión roba energía en una casa. ¿Mm? Si yo a la rata le hago una ofrenda, y la ofrenda es dejarle un poquitito de comida afuera de la casa, la rata no va a entrar en la casa. Va a pasar por el jardín y se va a ir. Si yo también le dejo un regalito energético a la rata de la cuarta dimensión afuera, la rata no va a buscar energía dentro de mi casa. Simplemente va a ir al jardín y luego se va a ir. ¿Sí? Igual que los animalitos en la tercera dimensión. Pero si yo a la rata la tomo como mi enemiga, ¿m? La rata me va a tomar como su enemigo. La rata un día me va a terminar robando y atacando. ¿Sí? Entonces, va por ahí la cosa, como para que se entienda. ¿Sí? ¿Por qué existen posesiones demoníacas? Porque hay ratas chiquititas y ratas muy grandes. ¿Sí? Básicamente es una cuestión de tamaño. Entonces, ¿qué es? Ayer el ser oscuro habló de hacer ofrendas, hacer una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué viene a ser una ofrenda? Porque tenemos un terror a la palabra hacer una ofrenda a algo. ¿Qué es una ofrenda? Es un intercambio de energía. ¿Sí? Cuando yo cocino y comparto un plato de comida con mis amigos, es una ofrenda. ¿Sí? Cuando yo, cuando yo doy un abrazo a alguien, es una ofrenda. Cuando yo pongo una flor en mi jardín, es una ofrenda. Todo eso que yo estoy entregando de mí con amor, es una ofrenda. ¿Sí? Entonces significa que después, tal vez mi amigo me invite a comer, la flor haga perfume en el ambiente. ¿Sí? O sea, hacer una ofrenda es hacer un intercambio energético. Y nos han metido tanto en la cabeza esto de venderle el alma al diablo. Es imposible vender un alma. Bueno, en la cuarta dimensión hay cosas así. Pero, a ver, no me quiero meter tanto en ese tema. Estamos en tercera dimensión, la cuarta es un poco complicada. Pero, em, pero básicamente a lo que es que... a lo que voy es que mm, esas ofrendas, ¿sí? Esas ofrendas que nosotros hacemos, no es para venderle el alma a alguien o para... No tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con intercambio de energía, como cuando voy a comprar tomates a la verdulería. O sea, es un intercambio de energía. Algo que a mí me está afectando, al otro le puede ser útil. Ahora lo voy a explicar muy bruto, ¿sí? Lo siento, pero lo voy a hacer muy bruto. Así que los que son sensibles, a lo mejor que se tapen los oídos. Em, si yo quiero tener flores en mi jardín, ¿sí? Quiero tener flores en mi jardín que florezcan muy bonitas, las flores van a necesitar abono, ¿sí? Entonces, imagínense que en lugar de ir al inodoro, ¿sí? Voy y cago en el jardín, ¿sí? Que tengo que mejor porque los humanos, la verdad que contaminan cuando, en lugar de ayudar, contaminan. Pero imagínense que en lugar de abono del caballo, lo que hago es defecar en mi jardín, taparlo, ¿sí? ¿Y qué hice con esto? Algo que a mí no me sirve, que es mi propia mierda, ¿sí? Que ya no me sirve, que me hace mal dentro, que es mi propia mierda. ¿Qué es lo que hago? Se lo entrego a las flores. Las flores van a saber qué hacer con eso.
me van a entregar aromas, me van a entregar una cosa muy bonita. ¿Mm? Entonces fíjense que lo que yo considero, por ejemplo, un conflicto, algo oscuro, para otro lo es todo. Y esa ofrenda vuelve a mí de otra manera, ¿m? Con frutos o con lo que sea. Entonces, ese intercambio de energía es una ofrenda. En la naturaleza funciona todo el tiempo esto. Somos nosotros los que le hemos puesto ah, una mente retorcida a todo, diciendo que la caca es mala, que todo lo oscuro es malo, que, o sea, eso es mente nada más, pero no es natural. Entonces, recordemos, los oscuros son esos seres que si nosotros intercambiamos energía, nos dan resultados, ¿sí? Es nuestra cultura la que nos hizo creer que los oscuros son los malos. Los oscuros son como las plantas, que cuando yo le doy algo, le doy una cosa, después me da un fruto, ¿sí? ¿Ves? Básicamente es intercambio constante de energía, ¿sí? Nosotros somos los que lo hemos visto de una manera muy religiosa que nos aleja de la naturaleza y nos aleja de estar en equilibrio con las cosas. Cuando puedan algún día ir a la cuarta o a la quinta dimensión, se van a dar cuenta de que en la quinta y cuarta dimensión los seres de luz y de sombra están todo el tiempo trabajando juntos, todo el tiempo intercambiando. Nosotros los únicos que por cultura nos ponemos en contra de nuestro propio cuerpo. ¿Mm? Es como, es como si el corazón dijera, yo soy un iluminado, entonces los intestinos, no, los intestinos son una basura, son mis enemigos, porque acá está luz y en los intestinos está la sombra. Qué sorpresa para el corazón cuando se dé cuenta de que la sangre se usa en los intestinos. ¿Sí? O sea que son los intestinos los que producen la sangre, son los intestinos los que hacen que los nutrientes de los alimentos pasen al torrente sanguíneo. El corazón no podría latir sin los intestinos. Nosotros, esa cultura terrestre, que nos creemos que somos el corazón y escondemos el intestino y si es posible nos lo sacamos, porque no nos gusta. ¿Sí? Y eso nos destruye, eso es lo que nos está destruyendo. Nos destruye justamente el haber bloqueado los intestinos, no querer reconocerlos. Entonces, para ir cerrando con esto, para ir cerrando esta idea, que ya hablé demasiado, pero bueno, son cosas que para mí hay que hablarlas. Y como vuelvo a decir, como esto es libre, yo hago lo que quiero. Let's close the idea. Para cerrar la idea, diría lo siguiente. Empecemos a tomar responsabilidad. Empecemos a hacernos responsables de nuestra propia creación sin echarle la culpa a nadie. La única forma de volverse un mago es reconociendo el poder interior, no dándole el poder a otro, ni malo ni bueno. Todo en la naturaleza, en el universo, funciona por simbiosis, es decir, por intercambio. ¿Mm? Nosotros no le pertenecemos a Dios, ni le pertenecemos a la oscuridad. Nosotros somos el creador, somos la creadora, somos la creación. ¿Mm?
entonces no le debemos nada a nadie. Pero para existir y expandirnos tenemos que intercambiar todos. Porque somos uno. No podemos echar a nadie. Somos un organismo único que funciona cada uno a su manera, pero todos tienen algo que dar. Así que recordemos, tengamos en cuenta que si nos seguimos planteando las cosas desde la dualidad, ¿m? Seguimos planteando que hay alguien malo y alguien bueno, no vamos a salir adelante, no vamos a transformar nada. Así que tener en cuenta que todo lo que pienso y digo, lo manifiesto. Todas las cosas que pienso y creo son las que se manifiestan en mi vida. Por eso, si yo pienso en enemigos, en mal, todo lo que voy a crear a mi alrededor es enemigos y mal. Y este es el principal concepto de un mago. Lo que pienso y lo que digo es lo que creo, lo que manifiesto. En palabras antiguas se dice abracadabra. La vibración del día es ñi, ñi, ñi. La afirmación es yo soy la expansión del corazón. El código del día es la impermanencia. Esta ley nos recuerda que lo único eterno es la transformación. Nada nunca permanece ni es. Todo está en constante cambio. Incluso el vacío cambia su perspectiva del todo en relación a sus modificaciones. Por ello, no podemos vivir nuestras vidas basados en la idea de la eternidad, sino en la conciencia constante de la transformación inevitable. Y así nunca sufriremos las crisis, pues la crisis es de quien busca la permanencia y no se adapta. Nos sentamos cómodos. Comienzo a mover los hombros en círculos, relajando el peso del cuerpo y concentrándome solo en mi respiración. Tomo conciencia de la luz que brilla a mi alrededor, descendiendo por mi piel, penetrando en cada músculo, órgano, hueso, convirtiéndome a mí en pura luz. Con cada respiración. Me reconozco a mí mismo como el yo soy, la luz de mi yo superior que desciende hacia mi cuerpo físico.
desciendo a través de mi corona, tercer ojo, laringio, corazón, plexo, sacro, raíz, rodillas y tobillos. Yo soy el espíritu habitando la materia. Y manifiesto mi intención. Yo deseo vivir mi magia. Yo deseo vivir la magia. Desciendo hacia las profundidades de la tierra, atravesando las rocas, raíces, toda la corteza de la tierra, hacia el magma con su presión y su calor, dirigiéndome a gran velocidad hacia el núcleo de hierro de la tierra, a la fuerza y oscuridad del corazón de la madre. Reconozco aquí toda la fuerza de la tierra presionando mi cuerpo, toda la fuerza del fuego, del magma presionando mi cuerpo. Siento la presión de los océanos y la presión de la atmósfera. Siento la presión de la tierra, fuego, agua y aire. En su presión puedo sentir mi cuerpo convertirse en los 4 elementos. Yo soy tierra. Yo soy fuego. Yo soy agua. Yo soy agua. Y todos pulsan desde el centro, desde el corazón. Yo soy la expansión del corazón. Yo soy la expansión del corazón. Yo soy la expansión del corazón. Yo soy la tierra. Yo soy el fuego.
Yo soy el agua. Yo soy el aire. And I am the alchemist. May you be one. For we are one. I'm glad to see your eyes. I'm glad to hear your voices. It's funny, isn't it? How you have come so far as a humanity. Living in an illusion. You live inside an illusion. Your own illusion. Your own magic. And you are the only one capable to release the trick. You are the magician living its own magic. Get out of your illusion. Wake up from your dream.
And the only way to wake up from them is your imagination. Imagine them. You are me. This is your dream. And it's only you, the only one able to wake up. All your life is an illusion. So let's play. Let's play, my fellows. Let's play. Let there be magic. Magic doesn't exist. Life is magic. Inspiro. Y vuelvo aquí ahora, acariciando mi cuerpo, tomando conciencia de que estoy formado por los 4 elementos. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden beber mucha agua y descansar para prestar atención a sus sueños. Gracias y sí, por favor, gracias a las personas que traducen después lo que dijo. Si lo pueden poner en los comentarios de YouTube, se los agradezco.
Gracias. Bueno, luego busquen en los comentarios de este video para la traducción de lo que dije, porque no me acuerdo. Nos vemos mañana a la misma hora.